Vía Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública en Canal 24 Horas. Tras casi un mes en cuarentena, 10 comunas de la región metropolitana van a avanzar a la fase de transición a partir ya de este día jueves. Durante el balance del Ministerio de Salud de este lunes, las autoridades sanitarias anunciaron cambios importantes en el plan paso a paso para Santiago y otras regiones del país. Alhués, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa, aquí en la región metropolitana, van a salir del confinamiento total a partir de las 5 de la mañana de este jueves. En el resto del país avanzan a transición las comunas de Antofagasta, Chañaral, Santo Domingo, Olmué, San Antonio y Talca, entre otras. En tanto, a etapa de preparación pasan también las comunas de Puerto Varas, Puerto Octay, El Carmen y Ranquil. Por otro lado, retroceden a cuarentena las comunas de Arica, Pemuco, Tirúa, Alto Biobío, mientras que a transición retroceden Mejillones, Cochrane, Aysén y Coyhaique. Se informó también que se van a mantener cerradas las fronteras por otros 30 días. Y en las comunas en transición, los casinos y gimnasios en espacios cerrados no van a poder funcionar. Se va a reducir también el aforo en centros comerciales como parte de las medidas anunciadas durante la jornada de este lunes. Y vamos ya a comenzar, estábamos colocándonos las mascarillas por todos los protocolos sanitarios requeridos cuando tenemos entrevistas en estudio. Ya nos acompaña el diputado Pablo Vidal, también candidato presidencial de Nuevo Trato. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Marco, muchas gracias. Diputado, primero quisiera consultarle por este nuevo proyecto para el retiro del 10% presentado por el gobierno y que ingresó ya hace un par de horas nada más a la Cámara de Diputadas y Diputados. Se confirmó que va a entrar por esa vía. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opina, por ejemplo, que se haya insistido en mantener este requerimiento ante el Tribunal Constitucional y, por otra parte, el gobierno decida presentar un proyecto propio que va en esta misma línea? Bueno, la verdad es que estamos ante una situación realmente difícil. No está de más recordar que estamos viviendo una pandemia que está afectando al mundo entero, pero que ha sido muy dura con nuestro país. Leíamos en las últimas horas que, ajustada la cifra por parte del DEIS, ya son más de 35.000 personas en nuestro país las que han perdido la vida por culpa de esta pandemia, y hoy día son millones de familias las que viven con la angustia de no saber si van a poder llegar no solo a fin de mes, no saben si van a poder tener para comprar el alimento de aquí al fin de semana. Estamos hablando de que la necesidad de la familia se ha transformado en una urgencia donde los esfuerzos que ha hecho el Estado han sido insuficientes y no han llegado a tiempo. En ese contexto es que se instalan estos debates respecto a los retiros previsionales. No es una buena idea tener que estar pidiéndole a los trabajadores que financien esta crisis con sus propios ahorros previsionales, pero lamentablemente la indolencia del gobierno y la falta de oportunidad, de sentido de oportunidad y de urgencia nos han llevado a este camino. Por lo tanto, ante una solución que no es la óptima, pero es la que tenemos a mano para poder llevar la tranquilidad a millones de familias, cuesta mucho entender que el gobierno, en vez de promulgar un proyecto de ley que está listo, ingrese otro alternativo que, en mismas palabras del propio presidente de la República, se parece muchísimo al que aprobó el Congreso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el presidente tuvo la tosudez durante tanto tiempo de decir que por ningún motivo iba a respaldar esto, y en vez de haber patrocinado el proyecto que ya despachó el Congreso, haberle ingresado indicaciones si es que quería hacer observaciones o mejoras, termine retrasando aún más este tercer retiro, cuando lo que están esperando las familias son apoyos, ayudas? Porque al final lo que la gente dice en su casa es: no me alcanza para vivir. Y ante ese no me alcanza para vivir, el retiro previsional es una opción a la cual muchas familias pueden echar mano. Entonces, está bien, el proyecto del Ejecutivo podrá hacerse cargo de mejor manera de algún aspecto, de peor manera de otro, y eso lo podremos discutir y lo tendremos que discutir en el Congreso con la mayor velocidad posible. Pero llama mucho la atención que el gobierno no entienda que está jugando con la necesidad de las familias chilenas. Ahora, ¿cuál va a ser, cuando ya comience, se espera que durante este martes ya se comience a tramitar en la Cámara Baja esta iniciativa presentada por el Ejecutivo? ¿Cuáles van a ser sus reparos? Probablemente ya se conoce más o menos cuál es el contenido que va a tener esta iniciativa. Sí, lo hemos estado mirando y la verdad es que lo primero que uno tiene que decir con total claridad: no hemos sido nosotros, en la oposición, nosotros en particular en Nuevo Trato, quienes le han cerrado la puerta a los apoyos a las familias chilenas, y no lo seremos en esta ocasión tampoco. Si el proyecto tiene que avanzar
avanzar rápido, para que pueda llegar la ayuda a la familia ante el grave error que cometió el presidente de enviar el tercer retiro al Tribunal Constitucional, entonces yo seré partidario de que se tramite con la máxima rapidez posible, porque al final lo que necesitamos, insisto, es sentido de urgencia ante estas medidas. Ahora, no nos parece que el gobierno meta por contrabando algunos aspectos que eventualmente van a ser evaluados en el proyecto de reforma previsional. Si el gobierno porcentuales aportados por el empleador y el Estado, nosotros decimos inmediatamente, esos 2 puntos en ningún caso pueden ser parte de aquellos que se están discutiendo en el Senado, que serán 6, 7 u 8 puntos que se tienen que agregar a un pilar solidario. Si el gobierno quiere incorporar esto, se tendrá que tratar de manera completamente distinta. Y lo que nosotros no vamos a dejar de empujar, independiente del contexto actual, y esperamos hacerlo durante el próximo gobierno, porque vemos que en este ya no hay espacio y no hay voluntad, es un cambio estructural al sistema de pensiones. Porque al final, el problema del sistema estructural que ya está en discusión en el Parlamento. Pero es que no es ese. Lamentablemente, el gobierno insiste con no tocar a las AFP. El gobierno le sigue protegiendo el negocio a las AFP, a sus amigos los superricos, a los cuales no les quiere hacer el impuesto a los superricos que hoy día la ciudadanía espera y que el Congreso está dispuesto a respaldar. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de trabajar en el futuro, en el corto plazo, en el próximo gobierno, ya que no vemos esperanza en este, es que no sea más el sistema de capitalización individual el cual determine las pensiones que el día de mañana van a recibir las personas, sino que sea un sistema de seguridad social con pilares solidarios, de solidaridad intergeneracional, donde tú y yo podamos aportar el día de mañana a las pensiones de los adultos mayores del presente y no sea solamente ráscate tú con tus propias uñas, porque ese es el sistema que fracasó y al cual hoy día la gente está diciendo con justa razón, son mis ahorros, entréguenmelos porque los necesito en esta crisis. Necesitamos un sistema de seguridad social robusto, no solo en pensiones, también en otros ámbitos de la vida como la salud, donde también ha quedado en evidencia en la pandemia la urgencia que hay en temas de prestación de salud para llegar de manera oportuna a las personas y a las familias. Hay un aspecto muy fundamental que aborda esta iniciativa presentada por el gobierno, que no estaba en la iniciativa anterior, que habla de esta cotización adicional para el reintegro de los fondos retirados, alocuciones durante la jornada, también rubros como el gastronómico, por ejemplo, que hablan de que esto les afectaría muchísimo a ellos porque es un 1% que ellos tendrían que aportar para los trabajadores. ¿Cuál es su opinión? Repensar el sistema previsional. Ese es un forado enorme. O sea, hay todo un rubro, un mundo del entretenimiento, de la gastronomía, de la hotelería, que durante esta crisis está de verdad colapsado. Muchas de esas empresas han quebrado y no han recibido ningún apoyo del gobierno, porque si bien el FOGAPE fue una inyección de plata muy grande distribuida en pequeñas cantidades entre muchas pequeñas y medianas empresas, al final no salvó a ninguna. Por lo tanto, no fue el apoyo que las pymes necesitaban para poder subsistir a esta crisis. Por lo tanto, hay una preocupación respecto al futuro. Pero respecto de cómo vamos a financiar un sistema previsional, la pregunta es incluso más profunda. Es cuánto va a ser el ahorro que va a tener que entregar cada trabajador de lo que trabaja cada día y cuánto le va a tener que entregar la sociedad a las personas, por ejemplo, a través del mecanismo de la renta básica universal. Ya no solo el debate respecto de la edad de jubilación, el debate también tiene que ver respecto de las lagunas que tienen las personas, de cómo se va achicando la cantidad de población en edad económicamente activa dentro del total de la población de nuestro país. Por lo tanto, este es un debate que hay que planteárselo desde cero, fuera de la caja. El gobierno plantea estos 200.000 pesos para las personas que hoy día tienen cero ahorro. Entonces, una pregunta que inmediatamente se abre, y lo planteaban algunos especialistas ayer en redes sociales. ¿Y qué pasa con aquellas personas que desde el primer retiro, que fue en julio-agosto del año pasado, hasta la fecha han tenido pequeños aportes previsionales de 5, 10, 20.000 pesos? ¿No van a recibir nada o se les va a complementar hasta llegar a los 200.000 pesos? Todas esas cosas las vamos a revisar en el Congreso. Pero si el gobierno está cada vez en un permanente gallito con el Congreso, donde el Congreso empuja una iniciativa, el gobierno dice que no estira el chicle, hasta el final, al final termina el gobierno patrocinando un tercer retiro. Lo que perdimos fue tiempo y el gobierno termina demostrando que había más recursos para poner sobre la mesa. ¿Por qué lo hace en función de un gallito político con el Congreso y no lo hace decididamente porque tiene la convicción de que hay que ayudar a las personas y a las familias? Ahí es donde tenemos que poner el foco hoy día. Diputado, perdón, desde fines ya de la semana pasada, también principios de ayer incluso, desde diversos sectores de la oposición se planteaba que el desde para iniciar conversaciones con el gobierno era que se retirara el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el proyecto que ya salió del Congreso, que terminó su tramitación legislativa y que ahora se encuentra en vías de revisar el Tribunal Constitucional su admisibilidad o no. ¿Qué opina usted al respecto? Lo que pasa es que los hechos son objetivos y la gente los tiene a la luz. Si el presidente hubiese tomado la decisión hoy o mañana a primera hora de retirar el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional, él podría, acto seguido, ponerle la firma al proyecto que el gobierno decía este otro camino que dilata. Vamos a tener que legislarlo con la máxima celeridad posible. Lo que yo no quiero creer,
pero que tengo el derecho a sospechar, es que el gobierno dilata intencionalmente este tema porque en el fondo sabemos que en 2 semanas más, un poco más de 2 semanas, van a ser las elecciones. ¿No será que el gobierno a lo mejor está especulando con llegar más oportunamente cerca de las elecciones a entregar ellos el tercer retiro? Yo creo que el pueblo ya no se va a creer eso. El tercer retiro lo empujó el Congreso y el gobierno no le quedó otra que subirse a este carro porque no había más, porque no fue capaz de entregar ayuda más oportuna. Pero lamento mucho cómo el debate del tercer retiro, que ha tomado tanto tiempo y tanta atención de la agenda pública, de hecho nosotros lo estamos conversando ahora, se sigue estirando en el tiempo cuando hay otros debates urgentes que están ahí, también de interés ciudadano, que tienen que ver con la renta básica universal, tiene que ver con el impuesto a los superricos, tiene que ver con el proyecto de ley del royalty minero. Hay tantas otras iniciativas. Vamos a presentar esta semana con la senadora Yana Proboste un proyecto para avanzar en la condonación universal de las deudas estudiantiles. Entonces hay muchas otras materias en las que podemos avanzar y yo no logro conformarme con que el gobierno decida estirar el debate respecto al tercer retiro cuando hay tantas otras tareas de las que tenemos que ocuparnos. Diputado, quisiera llevarlo también ahora a otro tema, a la materia ya netamente electoral. Ya se oficializó, por ejemplo, este fin de semana la candidatura de Daniel Jadue por parte del Partido Comunista a la presidencia de la República. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se amplía un poco el panorama, el espectro de alternativas que hay actualmente en la oposición? ¿Y hay alguna posibilidad de llegar finalmente a una primaria en conjunto de toda la oposición? Sí, no sé si vamos a tener tiempo de tocar el tema del royalty en esta entrevista, solo dar... ¿Sí? ¿Lo vamos a tocar después? Bien brevemente, se nos está acabando el tiempo, pero entonces, si me deja hacer un punto, es que una muy buena noticia para Chile. Estamos a 50 años de la nacionalización... Está dentro de las preguntas. Ah, perfecto, sí. Me adelanté, te pido 1000 disculpas. No, que estamos a 50 años de la nacionalización del cobre en nuestro país y el día de particular de royalty minero y probablemente los próximos días lo vamos a estar viendo en la sala. Ahí hay una oportunidad enorme de recaudar recursos para el Estado. Para que la gente se haga una idea, lo que puede recaudar el impuesto a los superricos, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, una sola vez, el royalty minero lo puede recaudar cada año. Ese es el tipo de iniciativa a las que no podemos descuidar. Yendo a tu pregunta. Y en ese mismo tema, diputado, la UDI anunció reserva de constitucionalidad también. Un llamado a la bancada de la UDI a recapacitar. Este es un proyecto que desde su ingreso ha contado con apoyos transversales de parlamentarios y parlamentarios de civilidad. Lo hemos votado en general y siempre ha contado con apoyo de parlamentarios de realidad de las regiones mineras. Por lo tanto, yo le hago un llamado a aprobar el proyecto de royalty minero porque es una necesidad para Chile y no seguir con esto de la inconstitucionalidad. Es más, invitar al gobierno a patrocinar el proyecto y que lo empujemos todos juntos. Y ahora sí, bien brevemente, diputado, su opinión respecto a la confirmación ya de la candidatura de Daniel Jadue. También, ¿qué posibilidades hay, en definitiva, de llegar a una eventual primaria en conjunto por parte de toda la oposición? Nosotros el Nuevo Trato lo hemos dicho desde siempre y de hecho una de las razones por las cuales nace el Nuevo Trato, viendo Chile, exige que podamos presentarle una alternativa a la gente para no tener 4 años más de un gobierno tan malo como este. Y en ese sentido yo saludo la candidatura del alcalde Daniel Jadue. Si bien sabíamos hace tiempo que él iba a ser el candidato del Partido Comunista, ahora con su proclamación oficial, yo me alegro en las primeras horas de que lo que he escuchado del alcalde Daniel Jadue es que él está disponible y entusiasta a concurrir a una primaria de unidad de toda la oposición. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, lamentablemente, hemos visto en los últimos meses cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista, cuando han tenido la oportunidad de sumarse a esfuerzos de unidad de toda la oposición, finalmente se han terminado restando. Ahora yo escucho al alcalde Daniel Jadue y yo le creo. Y como le creo, hago el llamado de unidad y la construyamos. Y si es necesario, firmemos mañana mismo. Segundo, de apoyo para tener una lista parlamentaria de unidad. Tercero, candidatos y candidatas, los presidentes y presidentas de los partidos políticos de la oposición, un candidato de la derecha y muchos de oposición se pongan de acuerdo y las candidaturas que están estorbando que se bajen y pueda ir una candidatura competitiva contra la derecha. Eso es ofrecerle a la gente una propuesta de unidad. Y en último término, comprometámonos entonces a la primaria. Aquí y ahora, yo estoy totalmente disponible. Ojalá que las palabras de unidad del alcalde Jadue, que insisto, le creo su compromiso, las podamos materializar. Totalmente disponible entonces. Bien, diputado Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, también candidato presidencial del Pacto Nuevo Trato. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Marco. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más informaciones. Ya estamos de regreso en Vía Pública y vamos a hablar ahora de la situación sanitaria en nuestro país, producto de la pandemia del COVID-19. Vamos a tomar contacto de inmediato con Darwin Acuña, presidente de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Darwin Acuña, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Un gusto y gracias por el contacto. Bienvenido, Darwin, gracias por acompañarnos. Primero, consultarte por la situación sanitaria en la que se encuentra nuestro país hoy en día, en esta jornada ya de lunes para martes.
Hubo cambios en el plan paso a paso. 10 comunas de la región metropolitana avanzaron a la fase de transición. Ya hemos estado registrando menos casos diarios, por ejemplo, de contagios respecto a algunas semanas atrás, cuando tuvimos incluso hasta 9.000 casos. ¿En qué situación sanitaria nos encontramos hoy como país? Bueno, desde el punto de vista de los contagios, ya tú decías que hemos ido bajando un poco la cantidad de casos absolutos diarios. La positividad ha sido un poco más variable, hay un día que son un poco más altas, un poco más bajas, dependiendo sobre todo de la cantidad de test diarios que se están haciendo. Ahora, lo más complejo sigue siendo todavía lo que es la parte hospitalaria, porque la ocupación de camas críticas y de los hospitales sigue siendo muy alta. Aún se van requiriendo camas diariamente y estamos llegando a 4.500 camas de unidad de cuidados intensivos, lo cual es un récord, con muchos pacientes COVID, cerca de 3.000 pacientes en ventilación mecánica. Eso arma un escenario donde todavía la situación que se vive en los hospitales es muy frágil y por ende altamente inestable para lo que estamos viviendo hoy día. ¿Nos alejamos ya de algunas situaciones quizás como de casi llegando al colapso, como escenas de las que vivimos hace un par de semanas, cuando ya los casos, al menos los contagios diarios, estaban en unas cifras evidentemente mayores a las que presentamos hoy? Lo que pasa es que la relación que hay entre casos diarios y ocupación hospitalaria tiene un retraso de aproximadamente 10 a 14 días. O sea, nosotros estamos viviendo lo que es la ocupación hospitalaria de 10 días atrás. Y eso nunca hay que olvidarlo, digamos, sobre todo en la toma de decisiones. Los hospitales, si bien no podemos hablar de colapso, porque siempre, por lo menos en lo que es las unidades críticas, hemos tenido al menos 100 camas disponibles diariamente. Estamos hablando de números que jamás pensamos que podíamos llegar. O sea, el tener 4.500 camas de críticos abiertos es un récord impensado por todos, digamos, en una situación donde el personal está trabajando así hace un año, con muy poco espacio en los hospitales, con mucha gente que se deja de atender cuando no tienen patologías COVID. O sea, entonces en el fondo el análisis tiene que ser súper juicioso en términos de lo que es la relación de contagios diarios con ocupación hospitalaria. Nosotros no hemos descansado un segundo. Por lo tanto, si bien los casos pueden haber disminuido, la ocupación de camas sigue aumentando. Darwin, ¿cuál es la situación también en regiones? Entendemos que muchas regiones enfrentan de distintas formas, hay distintos recursos disponibles en cada región y también la situación epidemiológica en cada una de las regiones es bien distinta. ¿Cuál es la situación en regiones? ¿Cuáles, por ejemplo, están más complicadas? ¿Cuáles presentan menores complicaciones? Lo que pasa es que una de las características de la segunda ola ha sido precisamente que el comportamiento ha sido mucho más parejo y homogéneo, a diferencia de la primera ola donde teníamos zonas que estaban un poco más relajadas que otras, lo cual permitía, por ejemplo, hacer movimiento de pacientes entre distintas regiones. Nos tocó, por ejemplo, a nosotros en Santiago recibir bastantes pacientes en algún momento, pero también enviar en momentos de la primera ola. Ahora, en este momento, las regiones en general están bastante ocupadas, en forma bien pareja, lo cual hace mucho más difícil esto último de mover pacientes. Entonces, estamos asistiendo a lo que es finalmente una situación de saturación más o menos generalizada, con algunos altos y bajos, más espacio o menos espacio en algunas zonas, pero que en general constituye una situación de bastante ocupación. Estoy hablando exclusivamente de la parte, cierto, hospitalaria. Claro, y ahora, ¿qué pasa con este? Vamos a hablar también de los cambios en el marco del plan paso a paso de las comunas, por ejemplo, 10 comunas de la región metropolitana que avanzaron a la fase de transición, salen de la cuarentena, que es el confinamiento total, y pasan a la fase 2, que permite algo más de libertad, sin embargo igual restringe, tiene varias restricciones. Se anunciaron también algunas nuevas restricciones durante esta jornada para precisamente la fase 2. Pero ¿cuál es su opinión respecto al avance de ciertas comunas de la región y no en su totalidad? Escuchaba, por ejemplo, en la tarde al secretario del Colegio Médico, el secretario general del Colegio Médico, que hablaba de que sería ideal, por ejemplo, que toda la parte urbana de la región metropolitana avanzara o retrocediera en bloque. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La verdad que ahí depende un poco del comportamiento general. El plan paso a paso se ha caracterizado por no funcionar en gran parte en bloque, excepto lo que fue el envío de la cuarentena en esta ocasión. Por lo tanto, sabemos que esto tiene que ver fundamentalmente con el análisis de las comunas y en forma individual se avanza o se retrocede. Ahora, yo creo que aquí en esto los indicadores que se ocupan para avanzar o retroceder tienen que ser analizados de forma bien juiciosa nuevamente, digamos. Ahí nos extrañó un poquito, ¿cierto?, que considerando lo mismo que estábamos conversando hace unos minutos atrás acerca de la ocupación hospitalaria, hubiera un avance de fase en estas comunas, que si bien son comunas individualizadas, ¿cierto?, obviamente muchas de ellas dependen, ¿cierto?, de ciertos hospitales, sobre todo, que son los que suelen estar siempre muy ocupados. Entonces, llama un poco la atención. Yo particularmente creo que a lo mejor hubiera esperado un poco todavía para poder haber visto al menos una meseta en la ocupación hospitalaria y no un aumento creciente en la demanda, porque todavía estamos necesitando cada vez más camas. Entonces eso un poco llama la atención. Más allá de la decisión de cómo salir, yo creo que el momento tal vez no era el más apropiado, pero bueno, esperemos que las decisiones que se toman se acompañen efectivamente de resultados más positivos, al menos en los casos diarios. Quería tomar una de las frases que acaba de mencionar doctor Darwin Acuña respecto a la ocupación de las camas críticas. ¿Continúa al alza? ¿No hay alguna estabilización o alguna disminución en la demanda de camas críticas? No, porque en el fondo nosotros esto lo medimos por lo que es los ingresos netos, es decir, que todos los días necesitamos abrir más camas para poder soportar la cantidad de demanda. Ahora, ahí uno claramente ve todos los días que hay una cantidad de camas disponibles, ¿cierto? Que varía entre 170, 200 camas, pero esto solo ha sido posible gracias a que se ha seguido reclutando nuevos espacios dentro del hospital y convirtiéndolo en camas críticas. Y si uno revisa la cantidad de camas que hay diariamente, desde el último mes, todos los días hay aumento, llegando a lo que comentábamos recién de la meta esta que fue los 4.500 camas. Entonces, esto no es que llegamos a una situación donde ya estamos bajando la cantidad de camas, están disminuyendo los ingresos, estamos liberando espacios, no, esto sigue todavía en etapa de reclutamiento y por lo tanto es una situación donde el estrés, digamos, asociado a esto sigue siendo muy importante. Bien importante entonces aclarar sobre todo ese punto. Este aumento de la capacidad de camas críticas es por la conversión de camas y no porque esté bajando la demanda de ellas. Muy importante precisar esa información. Y ahora respecto a la ocupación propiamente tal, ¿cuáles son los grupos o las edades que están teniendo la mayor cantidad de ocupación de camas críticas en este momento epidemiológico? Bueno, el análisis de grupo sigue siendo en este momento el que lidera el grupo etario entre los 50 y 59 años. Esos son los que tienen más ocupación en este momento. Y ahí, dentro de ese análisis, llama la atención dos fenómenos, que es lo que se ha comentado, cierto, públicamente en esta segunda ola. Uno es que, afortunadamente, y gracias al efecto vacuna, los grupos de sobre 70 años han bajado mucho su ingreso a las UCI, de tal forma de que actualmente son el último en número, digamos. Y lo otro es cierto, el aumento importante en el ingreso de pacientes jóvenes, estamos hablando menores de 40 años a las UCI también, y lo cual ha aumentado varias veces con respecto a la primera ola. Esta situación obviamente ha llamado la atención, ha sido preocupante, porque el ver pacientes mucho más jóvenes en UCI con requerimientos de ventilación mecánica y lamentablemente algunos de ellos falleciendo, ha sido bien impactante y es una de las cosas que ha golpeado fuerte durante esta segunda ola. Y respecto a lo que podemos llamar como la primera ola de contagios de COVID-19, ¿cuál es la relación que hay en estos mismos grupos etarios que mencionaba usted, doctor? ¿Se registra un aumento respecto a la ola anterior o se mantiene igual, solo que disminuyen los otros grupos y eso hace que este grupo probablemente tal esté subiendo en cantidad de ocupación de camas críticas? Bueno, durante la primera ola siempre lo que caracterizó la ocupación de UCI fue obviamente los mayores de edad, porque eran los grupos de mayor riesgo, ¿cierto? Eran los que tenían las patologías asociadas y en conjunto hacían
que la posibilidad de entrar a UCI sea mayor. Fueron los pacientes que fallecieron más también, entonces esa era como la tendencia clásica. Sin embargo, uno siempre veía también pacientes más jóvenes, lo que pasa que era en menor cantidad. Ahora con este cambio, ¿cierto?, en el perfil de paciente, vemos ahora muchos más pacientes jóvenes porque también además son un mayor número dentro de la población general. Lo otro es que también son los que están asociados a mayor movilidad durante este tiempo y son el grupo que en este momento aún no está vacunado. Por lo tanto, en este momento se transforman, yo diría, los menores de 40 años probablemente en el grupo de mayor riesgo para tener complicaciones y ingresar a las UCI. Darwin Acuña, una última pregunta antes de ya cerrar esta conversación. Ha surgido información respecto a lo que se ha denominado como la variante andina. ¿Cuáles son las características de esta nueva variante que, de acuerdo a lo que explicaba la subsecretaria Paula Daza, corresponde a un linaje de otra de las variantes que se han registrado alrededor del mundo? Bueno, sí, al parecer es una variante que tiene características nuevas. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista de lo que es, cierto, su composición genética y lo de las mutaciones que van generando la presencia de una variante, ¿cierto? Las variantes cuando aparecen, obviamente hay que generarles un perfil de comportamiento especial, sobre todo en lo que tiene que ver con contagiosidad y gravedad de la infección, que es lo que más nos preocupa, ¿cierto? Así que en el fondo se está observando recién. Hemos tenido cada vez más aparición de variantes, sobre todo en algún tipo de pacientes, algunos críticos, por ejemplo, como es lo de la variante brasileña. Así que tenemos que ir observándola y viendo cuál es su comportamiento para poder ver cuál va a ser los efectos, sobre todo en la enfermedad grave, porque más allá de lo que pudiera ser una variante desde el punto de vista genético, ¿cierto? Siempre hay que tener en cuenta que lo más peligroso, ¿cierto?, es su impacto en el cuadro clínico y la probabilidad de que esto termine en muerte, que es lo que nosotros no deseamos. Bien, Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, gracias por habernos acompañado esta noche en Vía Pública. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Momento de hacer una pausa, volvemos de inmediato con más informaciones aquí en Canal 24 Horas. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos de inmediato a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Lo vamos a desplegar aquí en la pantalla. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a sala el proyecto para extender el postnatal de emergencia. Una propuesta que extiende el permiso original y va a pasar a discusión en la sala de la Cámara a más tardar el próximo martes 4 de mayo. Vamos también a revisar a continuación el pronóstico del tiempo para los próximos días. Lo vamos a desplegar de inmediato en pantalla. Tenemos la temperatura actual, nublado con 11 grados de temperatura aquí en la región metropolitana. Vamos a ver también para los próximos días. Este martes se espera que esté despejado y una máxima probable de 24 grados. ¿Qué va a pasar el día miércoles? Cielo también despejado, pero la máxima va a ser un poquito más alta, de 28 grados. Vamos también a Concepción, que va a presentar este martes cielos parciales con una máxima probable de 18 grados. Y San Pedro, cielo despejado con una máxima probable de 24 grados. Y ya lo están escuchando, un día como hoy, pero en 1982, Paul McCartney, cantautor, compositor, músico multiinstrumentista, muy conocido evidentemente, editó el álbum Tug of War con el single del mismo nombre, el que fue producido por George Martin, conocido como el quinto Beatle por su larga trayectoria junto a la banda británica. En ese disco muestra todo lo que es capaz de hacer en la música. Rosa, dicen ahí, la perfección en lo que se podría considerar como una obra maestra. Con Paul McCartney nos despedimos de esta edición de Vía Pública. Muchas gracias.